Los términos que tienen exactamente los mismos factores variables, es decir, las mismas letras y exponentes son términos semejantes. En esta actividad se nos pide que escribamos cada expresión como una expresión simplificada equivalente. Si es posible, identifique los términos similares. Entonces, mirando el primer término en la cuadrícula, tenemos 7xx, que significa 7 veces y, veces x, veces y, veces x. Debido a que tenemos dos factores de y dos factores de y, este término se puede simplificar a 7x al cuadrado y al cuadrado. Cuando un término contiene más de un factor variable, los factores variables normalmente se escriben en orden alfabético. A continuación tenemos 2 veces por 3 veces. Como 2 por 3 es 6, y x por x es x al cuadrado, e y por y al cuadrado, esto se simplifica a 6 al cuadrado y al cuadrado. Luego tenemos 4x al cuadrado por 3x hasta el cuarto, 4 por 3 es 12. Y x a la segunda vez x a la cuarta significa que tenemos 6 factores de x. Y por lo tanto esto se simplifica a 12x a la sexta. Negativo 4 si no se simplifica. A continuación tenemos 2x al cuadrado y al cuadrado, que no simplifica. Y aquí tenemos el cubo de 3x al cuadrado, lo que significa que tenemos 3 factores de 3x al cuadrado. Entonces, si expandimos esto, tenemos 3x al cuadrado por 3x al cuadrado, multiplicado por 3x al cuadrado. Bueno, 3 veces 3 es igual a 27, y tenemos un total de 2, 4, 6 factores de x, esto es igual a 27x al sexto. Luego tenemos 4 veces 3y, que es 12y. Aquí tenemos el cubo de 2y, lo que significa que tenemos 3 factores de 2y, o 2y por 2y por 2y. 2 veces 2 es 8, y tenemos 3 factores de y, esto es igual a 8 en cubos. Observe que aquí tenemos 3 factores de y, esto se simplifica a 12 en cubos. Aquí tenemos el cuadrado de 2y, el cuadrado de 2y significa que tenemos 2 factores de 2y, 2y por 2y es igual a 4. Y luego tenemos 2 factores de y 2 factores de y, esto es igual a 4x al cuadrado y al cuadrado. Aquí tenemos 4 veces 3y que es 12y. Observe que aquí tenemos 2 factores de y 2 factores de y, esto se simplifica a 8x al cuadrado y al cuadrado. Pasando a la siguiente fila, tenemos 7x negativo. Observe cómo las variables no están en orden alfabético. Escribamos esto como una expresión equivalente como 7y negativo, esto facilitará la identificación de los términos similares. Luego tenemos negativo 2x por 3y, que es negativo 6y. Aquí tenemos y multiplicado por 6, que es igual a 6y. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de x aquí, esto se simplifica a negativo 3x al sexto. En la última fila tenemos el cuadrado negativo de 4 cubos x. Lo que significa que tenemos 2 factores negativos de 4 cubos x. Negativo 4 veces negativo 4 es 16, y tenemos 6 factores de x, esto es igual a 16x al sexto. 20 y no se simplifica. Aquí tenemos x veces el cuadrado de 2y veces x, echemos un vistazo a eso. Entonces tenemos x veces el cuadrado de 2y veces x, que es igual a x por 2 factores de 2y, y luego tenemos veces x. 2 por 2 es 4, tenemos 2 factores de y 2 factores de y, lo que nos da 4x al cuadrado y al cuadrado. Y finalmente, 4 cubos en y no se simplifican. Y ahora para identificar los términos similares.
Si miramos este primer término, tenemos 7x al cuadrado y al cuadrado. Todos los términos que tienen exactamente dos factores de sí y dos factores de y serán términos semejantes. Entonces, 7x cuadrados y 6x cuadrados y cuadrados son términos similares. Aquí tenemos 2x al cuadrado y al cuadrado. Aquí tenemos 8x al cuadrado y al cuadrado. Aquí tenemos 4x cuadrados y aquí tenemos 4x cuadrados y cuadrados nuevamente. Todos estos términos tienen exactamente dos factores de sí y dos factores de y. Todos estos términos son como términos. Luego tenemos 12x al sexto. Todos los términos que tienen exactamente 6 factores de x son términos similares. Entonces 12x para el sexto y 27x para el sexto son términos similares. Y aquí tenemos 3x negativos a la sexta. En la última fila también tenemos 16x para el sexto. Entonces estos cuatro términos son como términos, porque todos contienen exactamente 6 factores de x. Encontremos todos los términos similares con 4c negativo, es decir, todos los términos que tienen exactamente un factor de sí y un factor de y. Negativo 4c y 12c son términos similares. Aquí tenemos 7c negativo, y aquí hay 6c negativo. Y aquí hay 6c positivo. Estos 5 términos tienen exactamente un factor de sí y un factor de y. Estos 5 términos son como términos. Aquí tenemos 8 cubos en y. Todos los términos que son similares a este término tendrán exactamente 3 factores de y. 8 cubos en y y 12 en cubo son como términos. Y fíjate, aquí tenemos 4 cubos en y. Entonces estos 3 términos son como términos. Y aquí tenemos 12 y. Todos los términos que tienen exactamente un factor de y serán como términos. Entonces 12 y 20 y son como términos. 20y are like terms. Ahora creo que hemos tenido en cuenta todos los términos y hemos agrupado todos los términos similares. Espero que hayas encontrado esto útil.